Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a abrir la palabra en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 19. Y vamos a leer desde el versículo 23 en adelante. Hechos, capítulo 19, versículos del 23 en adelante. Cuando lo tengan, me dicen un fuerte amén, por favor. Hechos 19, 23. ¿Ya están ahí, hermanos? Leamos la escritura que dice de la siguiente manera: Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que desde este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que eran judíos, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por lo bueno que tú eres. Permítenos, Señor, reflexionar tu palabra y sacar el mejor provecho para todo lo que podemos practicar a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, amados. Hemos estos 2 últimos domingos anteriores hablado acerca de los compañeros, de los hermanos que estuvieron trabajando con el apóstol Pablo. Porque la obra que Dios le encomienda a Pablo no es una obra que puede hacerse o que pudo hacerse de manera personal. Siempre la misión de predicar la palabra siempre lleva esa característica de que no se puede hacer solo, sino que Dios siempre debe demandar personas para que se haga la obra. Así lo fue con Jesús.
Jesús de Nazaret lo primero que hizo fue seleccionar y llamar a los que se conocen como apóstoles o como discípulos, siendo el número que más se menciona en los evangelios 12, los 12 apóstoles, los 12 discípulos, pero no significa que hayan sido 12, fueron muchísimos más, pero por el hecho de poder identificarse en el Antiguo Testamento 12 tribus, en el Nuevo Testamento 12 apóstoles. Cuando Pablo predica, también tiene personas que Dios le va poniendo en el camino, que Dios les ha puesto en el corazón a cada uno de ellos, que se adhieran a la misión que Pablo tiene como encomienda de parte de Dios. Y es así como el primer compañero de trabajo de Pablo que estudiamos fue un hombre llamado Demas. Demas comenzó el ministerio, comenzó a meterse de lleno en las cosas para poder predicar la palabra, pero dice el texto bíblico que estudiamos hace 15 días, él abandonó su misión, abandonó su llamado y amó más al mundo, dice la carta a Timoteo 2, y finalmente se fue para Tesalónica, un lugar donde ya nunca más volvió a ser creyente. Y ese es el caso de Demas, de muchos hermanos que conocen el evangelio, conocen el camino, y en un momento determinado aman más las cosas del mundo, y lastimosamente para Demas y para estos hermanos ya no hay vuelta atrás, ya no hay un retorno, ya no hay un volver al camino, sino que, como dice el pasaje, Demas amó más al mundo y se fue a Tesalónica. Ahí termina la historia de Demas. Luego estudiamos el domingo anterior a este personaje llamado Juan Marcos, quien es un joven con todo el entusiasmo, pero la juventud le pasa factura, comienza a extrañar a su familia, comienza a extrañar su cultura, y en medio del camino su decisión hace que haya una división entre Pablo y Bernabé, porque Bernabé dice: no, tenele paciencia a Juan Marcos, Pablo, no te enojes, porque aunque él no quiera seguir ahorita en el viaje, pero va a volver a recapacitar. Y Pablo se enoja y le dice: no, si vos querés quedarte con él, quédate, pero yo ya no quiero contar con personas inestables. Juan Marcos es Bernabé lo toma, lo discipula, lo anima. Luego también el apóstol Pedro lo llama a poder servir con él en las iglesias que se mencionan en el Nuevo Testamento. Y finalmente Juan Marcos es reivindicado, y Pablo en la carta de Timoteo dice: llámenme a Juan Marcos, el cual va a ser útil para el ministerio. Es decir, ahí se reivindica, vuelve al camino, vuelve a la labor, vuelve al llamado, vuelve al ministerio. El caso de esta mañana, vamos a estudiar a un personaje que quiero que vean, versículo 29, vean el 29 por favor. Dice: la ciudad se llenó de confusión y unas se lanzaron del teatro arrebatando a Gayo, y este es el personaje que vamos a estudiar esta mañana, y a Aristarco, que entre otras cosas no es judío, sino que procede de una región que dice que se llama Macedonia, y el texto dice claramente que son ellos, hermanos, compañeros de Pablo. O sea, esa es la dinámica que llevamos: estudiar los compañeros de Pablo. El primero que ya les mencioné, Demas, ya lo estudiamos hace 15 días. El segundo, Juan Marcos, que fue el domingo pasado. Y esta mañana vamos a estudiar a ese personaje llamado Aristarco, que, digamos, la traducción de su nombre significaría
el mejor gobernante o el mejor príncipe. Eso sería su nombre en el texto griego. Pero una de las cosas que más se nos dificulta a los que estudiamos la escritura es que básicamente son pocos los textos, los versículos que hablan acerca de Aristarco. Así que vamos a tratar de sacarlo de manera, se llamaría inferencial, es decir, el texto en sí, aunque no lo menciona en gran cuantía el nombre de Aristarco, pero sí el motivo, todo lo que está detrás de lo que vive el apóstol Pablo y sus demás compañeros. Así que, mis amados, primera situación que quiero mencionar es que Aristarco es uno de los pocos que Pablo le llama mi compañero de milicia. Aunque ninguno de los dos fue militar, no perteneció a ninguna legión romana, pero Pablo utiliza este lenguaje para mencionar y decir: el que ha luchado guerras, batallas conmigo, es este Aristarco. Ya ojalá que me quede tiempo de verlo con ustedes, el texto que dice: este es mi compañero de milicia. Aristarco no es un personaje que mencione grandes discursos, es más, casi no habla en la Biblia, ni tampoco Aristarco hizo una epístola o una carta, sino que, y aquí viene el segundo lugar introductorio, Aristarco tiene la cualidad de que siempre estuvo ahí con Pablo, siempre, no de vez en cuando, siempre estuvo ahí con Pablo. Quizás no tuvo, digamos, la capacidad de Lucas, que también lo vamos a estudiar el otro domingo, como médico. Quizás no tuvo la juventud de Juan Marcos, pero a diferencia de Juan Marcos, por ejemplo, Juan Marcos sufrió una crisis, se fue y volvió, pero a diferencia de ello, Aristarco siempre estuvo ahí. Y esto es una de las cosas que Dios quiere de nosotros enseñarnos esta mañana. El ministerio de Dios, el evangelio, no es de épocas. El evangelio es de que permanezcamos firmes hasta que Cristo venga por nosotros o que Él nos llame a su presencia. Quizá nuestra tarea en la iglesia no sea tan predominante, pero basta con que seamos fieles y con que siempre estemos ahí donde Dios nos ha puesto. Muy bien, adentrémonos en este texto que hemos estudiado. Veamos desde el 23 en adelante lo que está pasando. Dice versículo 23: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Quiero auxiliarme con otra versión, si tenés ahí, hermano, te lo voy a agradecer bastante. Dice: por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Tenés la NTV. Por este tiempo se generó un grave problema en Éfeso con respecto al camino. Primero, manifestar que Éfeso es una ciudad importante en Asia Menor. Es más, de las 7 ciudades que el Apocalipsis habla, de las 7 iglesias, una de ellas será Éfeso. Importantísima ciudad, una ciudad cosmopolita, una ciudad llena de religión, una ciudad llena de tanta cosa del mundo antiguo, una riqueza enorme que no tengo el tiempo de hablarlo con ustedes, pero sin embargo en la Biblia Éfeso será digamos tan vital como un centro donde el evangelio llegó. Y cuando el texto dice se generó un grave problema en Éfeso, ¿y cuál fue el grave problema? Con respecto al camino. Esa frase, al camino, es con la que se le conocía a los creyentes al principio. Nunca fue un nombre de decir, desde ya se llaman cristianos. No. En los inicios del cristianismo, lo primero como se le conoció a los creyentes fue: estos son los del camino.
¿De cuál camino? De ese camino que se llama Jesús y que a través de él son salvos. Entonces, a todo mundo que era creyente en los inicios del cristianismo se le llamaba lo del camino. Así, esa es la primera manera que se le llamó a los creyentes. Posteriormente se les puso de apodo los cristianos. Cristianos no es un nombre agradable, es un apodo. Es un apodo ofensivo para la época porque habla de que los cristianos son los pequeños cristos. Entonces, en el mundo antiguo, cuando alguien decía, este es cristiano, era como hacer una burla. Este es un cristianito, un cristito chiquito. Así. Entonces, claro, con el tiempo ahora llamarse cristianos ha tenido otra connotación cultural, semántica, etcétera, etcétera. Pero son los dos nombres con los que se conoce en el libro de los Hechos a los creyentes. Primero, así, los del camino. Y segundo, los cristianos, que fue posteriormente, digamos, una década después que se le llamó los cristianos. Entonces, dice que en Éfeso hay un relajo, hay un problema. Los cristianos, o más bien los del camino, están causando un gran disturbio en la ciudad. Un relajo. ¿Y cuál es ese relajo? Vean ustedes. Dice el 24, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Este es el empresario. Este es el que vende los artículos religiosos que le gana una barbaridad de plata. Y esto porque la gente siempre es religiosa. No hay uno de los mejores negocios que vender artículos con connotaciones religiosas. No solamente antes, en la actualidad todavía existe un gran negocio con el poder vender artículos. Ahora, yo les decía a los hermanos de las 7 de la mañana, el problema no es vender artículos como tal, estatuas, cruces o cualquiera de las figuras religiosas. Y esto no solamente tiene que ver con los hermanos católicos, hoy también los evangélicos tienen una gran gama de productos, que son de una gran negociación para todos aquellos los que los distribuyen. Entonces aquí se da el gran relajo. El gran relajo es el siguiente, miren ustedes, versículo 25, ya el 24 ha dicho que Demetrio era el empresario que vendía templos chiquititos de la diosa Diana, hechos en plata, y dice al final que no era poca la ganancia. 25, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos qué? Nuestra riqueza. Es decir, ni siquiera era solamente para sostenerse. O sea, les generaba una cantidad de plata que podía llamarse riqueza. Ahora, Demetrio ganaba como empresario, los artesanos ganaban también como los que producían la mano de obra, pero hay un problema, que esos del camino, comandados por el apóstol Pablo, le están enseñando a la gente que no hay otra persona en la cual pueda haber salvación que solamente en nuestro Señor Jesucristo. Le están enseñando a la gente que no importa si tienen templos, estatuillas o que tienen imágenes. Pablo ha dicho de que en ningún otro hay salvación, solamente en el nombre de Jesús. Es más, el libro de los Hechos dice, no hay templo que lo pueda sostener. Dicho eso, entonces la gente que están oyendo esas cosas ya dejan de comprar templos de la diosa Diana. Versículo 26.
Fíjese, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión. ¿Y qué les decía Pablo? Que diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. 27. Y no solamente hay peligro que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Diana de los Efesios. No quisiera entrar en polémica, pero solamente lo menciono. Por ejemplo, hay un paralelismo entre la imagen de la diosa Diana, que es de los Efesios. Hay otro paralelismo entre otra diosa egipcia. Hay otro paralelismo entre la otra diosa sumeria. Hay otro paralelismo entre la diosa de la época de los griegos, hasta llegar a una mujer que es venerada y adorada en la actualidad, que no voy a decir su nombre por respeto, pero que se hacen negocios con figuras, se hacen negocios con estampillas, se hacen negocios con todo tipo de imágenes. Otro día, alguna vez hablaremos acerca de la historia de las religiones y cómo se compara este tipo de cosas. Por hoy, para no entrar en detalle ni herir susceptibilidades, no vamos a entrar en polémica acerca de esta diosa, que siempre los pueblos han tenido una diosa. Siempre los pueblos han venerado a una patrona y a una señora. Pero eso no es el tema de esta mañana. Así que en Asia, dice el texto, no solamente hay peligro que este negocio 27 venga a desacreditarse, sino que el templo de la gran diosa Diana sea desestimado. O sea, había una influencia enorme, había una negociación en toda Asia Menor de este tipo de imágenes de templo, etcétera, etcétera. Y ahí está Pablo. Y ahí está el equipo de Pablo predicando que Cristo salva, que no necesitan templos, que no necesitan imágenes. Y cuando comienza a tocarle el bolsillo, y cuando comienza a tocarse la parte de la negociación de Demetrio, claro, la gente cuando viene a la luz, la gente cuando conoce la verdad, por eso dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando la gente viene a la luz de Cristo, ya no está en tinieblas. Y cuando la gente conoce que en Cristo hay salvación, ya no hay estampas, ya no hay estatuillas, ya no hay templecillos, porque el único que da la salvación es nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Pero bien, y hago esta aclaración, yo siempre he pensado, no hay problema en vender los productos, no hay problema. El problema es cuando yo utilizo como excusa una parte religiosa, una parte divina. Vamos a ver, como a mí me gusta meterme en líos, ojalá no me echen por su culpa. Solo para que tengan un ejemplo. Usted sabe, la Biblia que nosotros usamos es la Biblia que en un momento determinado todos los pastores decían: el que no use esta Biblia no tiene la sana doctrina. No sé quiénes escucharon eso. Porque solo esta Biblia es la única inspirada. ¿Oyeron eso? Y hasta el día de hoy, en la mente de los creyentes, no, es que solo esta tiene que hacerse, porque si usan otra, están usando la de los católicos. Pues quiero decirle que las Biblias no son católicas ni evangélicas. La Biblia son documentos, son trabajos de personas eruditas que con el correr del tiempo
han venido proponiendo mejores metodologías, mejores herramientas para la comprensión en nuestra cultura. Ahora, está bien que se pueda vender todas las Biblias. Está mal cuando yo digo, solo esta Biblia es la única. ¿Se entiende eso, hermano? Por eso es que usted sabe que aquí en esta iglesia, poneme otra versión por favor, poneme otra versión por favor, porque no hay una Biblia perfecta, todos son utilizados métodos humanos, pero hay unas que tienen una herramienta de traducción que son de fácil comprensión para nosotros los latinoamericanos. Por ejemplo, esta Biblia que usamos con mayor ímpetu nosotros, por ejemplo dice, oísteis. O sea, una habla castellana original. Si no hablamos bien el español, ya vamos a hablar bien el castellano. Vosotros. Y eso dice nuestra Biblia, porque es un documento hecho específicamente para esa lengua. Cuando usted viene a leer Biblias, como por ejemplo traducción en lenguaje actual, nueva traducción viviente, nueva versión internacional, son Biblias que han utilizado métodos más actuales. Entonces, vuelvo al punto. ¿Cuál es el punto? Que se vendan las Biblias que se quieran. El problema es yo decirle solo la NBI, solo la NTV, solo la TLA, solo la Biblia de las Américas, solo la Biblia del Oso, solo la Biblia Dios habla hoy. No, hermanos, ninguna Biblia es católica ni evangélica. Todas las traducciones son buenas. Amén. Entonces, los artículos pasa lo mismo. Va la gente allá a Israel y les dan unas grandes enganchadas. Pastor, me dijo una hermana, mire, esta astilla es de la cruz de Cristo, me costó $200. Una astilla de la madera de la cruz de Cristo. Mire, aquí traigo arena del Santo Sepulcro. ¿Cuánto le costó? $125. No, hombre, yo le voy a dar en 10 pesos un poco de arena que tengo ahí en el parque. Se lo voy a demostrar por qué. Arqueológicamente, un lugar cambia, ya no es el mismo. Imagínense cómo ha cambiado este lugar desde hace 16 años. ¿Quiénes vinieron cuando comenzamos acá? ¿Verdad que ya no es igual? Lo mismo, eso en 16 años. Ahora imagínense en siglos. Si han pasado tantas capas geológicas. Es decir, si usted quisiera saber algo de ese tiempo, habría que escarbar por lo menos unos 200, 500 metros bajo el subsuelo, si quisiera. Entonces, pero ¿cuál es el punto? Yo se lo vendo con el tinte religioso. No, que vendan lo que quieran y que lo compre el que lo quiera, pero que no me digan, por ejemplo, es como que un día yo le venga, hermano, yo le voy a vender aquí pañuelos ungidos porque me quité el sudor. ¿Me explico? Es decir, vaya, está bueno, venda pañuelos, pero no diga que están ungidos. Venda lo que quiera, pero no le ponga ese tinte que la gente siempre, claro, se lo pone en el tinte. ¿Por qué? Porque es negocio. Porque es negocio. Miren, no sé si fue en Chile o en Ecuador. En Chile o en Ecuador, fíjese cómo es la cosa. Estaba una señora cocinando huevos y al cocinar los huevos no los revolvió y entonces le quedó una imagen de la Virgen. Y vino ella, llamó a los noticieros y con los huevos ahí en forma de la imagen esa que se había hecho, comenzó a cobrar para que fueran a ver a su casa toda la imagen y adorarla. O sea, no sé, coincidencia o lo que quiera, que la imagen era así. Pero el problema es vender eso como algo sagrado, pues a ese punto voy yo. Entonces los del templecillo de Diana, ellos están así vendiendo tantas estatuillas, vendiendo tantas cosas, engañando a la gente, y el tinte religioso que le ponen es el 27.
Dicen ellos, dice Demetrio y todos los artesanos, tenemos miedo de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Mire la trascendencia que tiene el culto a Diana. Mire la trascendencia. Y como digo, me pica la lengua para poder hacer una comparativa, pero no lo haré esta mañana. Entonces, el problema es la pregunta, más bien, ¿y a Demetrio le interesa la imagen de Diana, el templo de Diana o su negocio? ¿Qué creen ustedes? Su negocio. No le interesa el templo de Diana, le interesa su negocio. Claro, ¿quiénes son los que están enseñando al pueblo? El apóstol Pablo y todo su equipo de trabajo. Entonces, veamos cómo dice el 28. Cuando oyeron estas cosas, todos los artesanos, se imagina, convocó a todos los artesanos de Demetrio y dice, se llenaron de ira, gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. 29. La ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Ahí sí poneme otra versión, hijo, las dos que usamos más. Dice, pronto toda la ciudad, no solo los artesanos, sino que llegaron todos de la ciudad, se llenó de confusión, todos se fueron al anfiteatro, arrastrando a Gayo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran macedonios. Y léeme la otra versión. Enseguida toda la ciudad se alborotó y la turba en masa se precipitó en el teatro, arrastrando a Gayo y a Aristarco, compañeros de Pablo, que eran de Macedonia. El hermano Gayo y Aristarco ahí andaban en el parque ganando almas. Así como andamos a veces, ¿verdad? Compartiendo el evangelio y mire, quisiera hablarle a usted del Señor Jesús y cuando de repente ven a un tumulto de gente que viene hacia ellos, ven a una turba, dice el texto, la masa se precipitó al teatro. Y esa frase en griego dice, arrastrando a Gayo y a Aristarco. La palabra arrastrar, ¿por qué cree que están arrastrándolos? Porque primero les pegaron una gran tunda. ¿Quién puede imaginarse que ir a evangelizar le represente ganarse una gran pateada de personas? ¿Quién? Y en ese momento no está Pablo, solamente están ellos dos en el teatro, porque Pablo está en otro lugar, ya lo vamos a ver en el pasaje. Pero quiero destacar la imagen gráfica que Aristarco y Gayo ahí están evangelizando, ahí están predicando, y de repente les llega toda la gente a pegarles una gran tunda, a golpearlos, y de tanto golpe se desmayan. Y al desmayarse, dice el texto, arrastrando a Gayo y a Aristarco. ¿Cree que lo llevaban en camilla? ¿Cree que lo llevaban en camilla? ¿De dónde cree que los agarraron para arrastrarlos? Del pelo, arrastrándolos. Espectáculo público. ¿Qué andaban haciendo? Predicando. Bien. La primera cosa que quiero aprender con ustedes esta mañana acerca de Aristarco es que Aristarco tiene firmeza. ¿Qué tiene Aristarco, iglesia? Aún en medio de esta crisis, firmeza. Y la firmeza de Aristarco, ¿qué se la da? La primera cosa que le da la firmeza a Aristarco es que Aristarco, estando ahí en ese teatro de Éfeso, fíjese bien,
Él tiene identidad. ¿Qué tiene Aristarco? De ahí viene su firmeza, de tener identidad. Porque cuando vi que viene la turba delante de él, como decimos aquí, ¿verdad? En nuestro país, no se achicó. Otro hubiese sido, ¿va? No, hombre, si yo no soy el de esta onda, el de esta onda es Pablo. Pero Aristarco tiene identidad. No niega que es evangélico. No se esconde. No vive su fe en el anonimato. Él públicamente anda predicando que solamente en uno hay salvación y su nombre es Cristo Jesús. Ahí anda Aristarco. Entonces, si Demas nos enseñó que huyó y que abandonó, si Juan Marcos nos enseñó que se fue y volvió, Aristarco, la primera cosa que nos enseña es que él se mantiene firme. Y su firmeza, ¿qué determina su firmeza? Que él está identificado con la causa de Cristo, que él vive a plenitud aquel versículo que nos dice el apóstol Pablo en Corintios, en Romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No me avergüenzo. La pregunta es, ¿tendremos nosotros la misma identidad que tiene Aristarco? Aún a pesar de los riesgos que implique ser identificado como un creyente, ¿lo tenemos? ¿Tenemos nosotros ese mismo entusiasmo de decir, para gloria y honra de Dios, yo soy cristiano y yo me congrego? ¿Tendremos esa misma identidad? ¿O vivimos nuestro evangelio escondido? Si usted en el lugar donde trabaja no lo conocen como cristiano o como cristiana, usted se ha avergonzado del evangelio. Si usted en su lugar de estudios no lo conocen como cristiano y que se congrega y que sirve, entonces a usted no tiene identidad con el evangelio. Todavía no se ha teñido de Dios. Aristarco está en el parque y Aristarco, cuando ve la turba, ¿qué puede negar? ¿Sos cristiano, Aristarco? Para gloria y honra de mi Señor. Este texto lo podemos poner en paralelo con el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro era discípulo y creyente mientras todo iba bien con Jesús, mientras habían milagros, mientras había multiplicación, mientras habían proezas de Jesús. Pero cuando ya vio el peligro el apóstol Pedro, cuando ya vio que apresaron a Jesús, cuando ya vio que lo metieron al pretorio romano, le preguntaron: Pedro, ¿y tú andabas con ellos? ¿Sabe qué dijo el hermano Pedro? No, Pedro, pero si yo te vi con Jesús. ¿Sabe qué volvió a decir Pedro? No. Llegó otra persona que lo conocía: yo te vi que con ellos comías, Pedro. ¿Y sabe qué dijo Pedro la tercera vez? Y el gallo cantó. ¿Se imagina Aristarco? Aristarco, que por lo menos a Pedro solo le estaban hablando y diciendo, a Aristarco le pegaron una gran tunda. Entonces, la firmeza de Aristarco tiene que ver con su identidad. En segundo lugar, la firmeza de Aristarco tiene que ver con su valentía. Ser creyente para Aristarco no solamente es de palabras. Ser creyente para Aristarco es, si es necesario morir, pues lo voy a hacer. Hay un montón de mártires. Lastimosamente no tenemos el registro de ellos en los textos bíblicos, pero cuando usted estudia, por ejemplo, hay no menos de 2 o 3 cartas más de Corintios. Ahí puede ver a todos los mártires que murieron por causa del testimonio de la palabra de Jesús. Es decir, que para ellos era como un placer morir por Cristo. Bueno, ahí usted tiene en el libro de los Hechos a Esteban. O sea,
decir, morir por causa de Cristo era una cosa tan maravillosa. La mayor parte de apóstoles murieron de manera cruenta. La mayor parte de creyentes murieron a manos de las fieras romanas, siendo espectáculo para todas las autoridades de turno. Y Aristarco nos está dando un ejemplo de valentía, porque a pesar de que hay una turba enfurecida que quiere asesinarlo, pues él se queda inmóvil, se queda impávido, diciendo en su interior: si es necesario morir por Cristo, yo lo voy a hacer. Lastimosamente hoy, en el siglo en que vivimos, el evangelio se vive de manera diferente. El evangelio que se nos enseñó hoy por hoy es un evangelio tan cómodo, tan tranquilo, tan light. ¿Qué sacrificio? ¿Qué riesgo? Ni que viviésemos en países donde es prohibido congregarnos. Usted sabe que hay países alrededor del mundo que no hay iglesias cristianas. Usted sabe que hay países en el mundo en donde ser creyente lo pueden asesinar a usted y a todos los suyos. ¿Y nosotros qué riesgo tenemos? Ninguno. Y aún en esos países hay creyentes que con el riesgo de que los maten van a congregarse. Y aquí en nuestro contexto damos transporte gratis, damos comida gratis, todo gratis damos, y ni aún así venimos. Aristarco, hablando de su firmeza, nos habla de valentía. Lo tercero que tiene Aristarco y que habla de su firmeza: ¿se imaginan ustedes la experiencia de ir a una plaza, de ir a un teatro a evangelizar? Y en esa experiencia casi lo malmatan a él y a Gallo. ¿Se imagina que aquí usted fuera con los hermanos de evangelismo el miércoles y les pegan una gran tunda a dos? Quisiera ir el otro miércoles. Pero Aristarco nos enseña algo. La firmeza de Aristarco nos enseña que en el evangelio no solamente hay que estar en las buenas, en el evangelio también hay que estar en las malas, hermanos. Y aquí hay muchos que no pasamos el examen. Porque, por ejemplo, nosotros tuvimos una pandemia a nivel mundial y hay quienes lograron superar la prueba. Hay otros que todavía no han regresado a las cosas de Dios, porque no estuvieron en las malas, solo les gustó las buenas. ¿Se imagina usted qué fácil hubiera sido para Aristarco cuando lo golpean, le arrebatan? Era fácil decir: vayan, allá está Pablo, él es el culpable, yo pasando iba. Pero Aristarco no dice nada de eso. Sigo leyendo, versículo 30. Queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. La gente estaba tan enardecida que si hubiese salido Pablo en ese momento, ¿qué creo que hubiera pasado? Lo hubieran matado a él, lo hubieran matado a Gallo, lo hubieran matado a Aristarco y a cualquier otro que ahí estuviese. Por eso dice el texto 31, también algunas de las autoridades de Asia, los que conocían a Pablo, dice que eran sus amigos, le mandaron recado y le dijeron rogándole que no se presentase al teatro. Pablo, no vayas a salir, que te van a matar. Y allá en su casa puede leer todo el texto, no tengo tiempo para poder hacer eso. Bien, en ese momento Aristarco, Gallo, ¿se imaginan reponerse de la gran tunda y del gran agüite que tuvo porque lo iban a matar? Es decir, que eso ya era suficiente, ¿va? No, hombre, yo andar con Pablo, este loco quizás una nube negra anda detrás de él. Eso era suficiente para decir: yo ya no sigo con Pablo. Vamos a Hechos 27. Hechos 27. Ya han pasado varias cosas, ya han pasado varios eventos. Y dice Hechos 27,
Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Pablo, en el versículo 1, no va en calidad de turista. Pablo no va en calidad de alguien que está vacacionando y que va a tomar un crucero. ¿En qué calidad va Pablo en el versículo 1? Preso. ¿Estamos ahí, hermanos? Versículo 2. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos. Y esto, estando con nosotros, ¿quién? Aristarco. La diferencia es que a Pablo no lo llevan porque quiere, no quiere. Pablo está preso y lo han mandado a Roma. Pero el que sacrifica su libertad, el que muestra su lealtad, el que demuestra que ahí está con Pablo en las buenas y que en las malas, ese es Aristarco. Porque Aristarco tenía la oportunidad de decir: ya zamparon preso a Pablo, ya entonces ya no sigo el ministerio. Fíjese bien, ¿ya para qué? Pero sin embargo, él toma la decisión de acompañar. Él toma la decisión de perseverar aún, y ahí en su casa puede leer en el versículo 13 del capítulo 27 de Hechos, la tempestad en el mar, el naufragio en la isla de Malta, y preguntarse este hombre llamado Aristarco: ¿qué estoy haciendo yo acá con un preso? Pero esa es la lealtad. Esa es la labor que Dios quiere que nosotros ejecutemos como creyentes. Termino con Colosenses 4:10. No desarrollé el segundo punto ni el tercero, pero quiero que vaya a Colosenses capítulo 4, versículo 10. Colosenses capítulo 4, versículo 10. ¿Ya están ahí, hermanos? ¿Qué dice el 10? Aristarco, mi compañero de prisiones, no solo lo fue a ver a la cárcel, se quedó con Pablo, de ningún otro. No, ahí no está otra gente, ahí solo estuvo con él Aristarco. Y estas prisiones del Imperio Romano, no crea que eran bonitas. Estas prisiones eran deplorables. Y Pablo, cuando está preso, algunos hermanos ya ni se acordaron de él. Algunos hermanos ya ni le mandaron absolutamente nada. Pero sabe, no solamente quién fue y llegó a darle ánimo, y no solamente de vez en cuando, sino que el que se quedó de coprisionero con él, ¿sabe quién fue? Aristarco. Aristarco. Filemón capítulo 1, versículo 24. Ahí están los 4 que estamos estudiando y la manera que le llama Filemón 1, 24. Marcos, después ¿quién? Aristarco. Demas y Lucas, mis colaboradores. Ya estudiamos Marcos, no, ahí quédate el 24. Ya estudiamos Marcos, ya estudiaron Demas, ahora estamos estudiando Aristarco. El otro domingo vamos a estudiar Lucas. Pero hermanos, cuando yo estudiaba a este hombre, yo digo, llegar a ser como él, estar con Pablo en las buenas y en las malas. Aristarco representa la fidelidad probada por el fuego. Aristarco es aquel hombre que, aunque no se menciona en los libros de la Biblia, pero el que sostuvo en los momentos más duros a Pablo fue Aristarco. Hermanos, decir el apóstol Pablo,
Él es mi compañero de prisiones, es decir, Él estuvo conmigo con mis cadenas. Por eso dice el proverbio, porque aquel que ha de llamarse amigo debe demostrarse, y amigo hay más unido que un hermano. Que nosotros como creyentes no abandonemos como Demas, no seamos inestables como Marcos, sino que aprendamos a ser fieles, no solamente como Aristarco, sino como nuestro Señor Jesucristo, que fue fiel hasta lo último. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Esta mañana hemos aprendido de este hombre llamado Aristarco, quien siempre estuvo allí. Siempre. Que ese sea el deseo de todos y cada uno de los miembros de esta iglesia. Que estemos allí en las buenas y las malas. Que no abandonemos. Que solo nuestra presencia sostenga, ayude, promueva la obra de Dios. Seguimos en oración. Señor Dios Todopoderoso, ayúdanos a poder tomar en cuenta el ejemplo, Señor, de Aristarco, uno de los grandes colaboradores del apóstol Pablo, Señor, en los tiempos de inicio de la iglesia. Permite que cada uno de nosotros, como se nos ha sido enseñada tu palabra esta mañana, consideremos cada enseñanza interpretativa, la cual podamos aplicar a nuestras vidas. Oramos a ti, amado Espíritu Santo, suplicando, Señor, que reargullas y convenzas nuestras vidas para poder superar cualquier situación, cualquier adversidad y seguir siempre, Señor, en pie de lucha. Seguir siempre, Señor, esforzándonos como lo hizo este hombre, Aristarco. Ayúdale a cada mujer, a cada hombre presente acá, pues el ejemplo es aplicable para cualquiera que tiene el deseo de creer y desarrollar su fe en ti, Señor. Gracias por el ejemplo, Señor, de Demas, de Aristarco, de Lucas, de cada uno de estos hombres que están ahí en tu palabra. Gracias por la exégesis compartida. Y si tú estás acá sin Cristo, queremos invitarte esta mañana a que le recibas, que te pongas en tus pies y entregues tu corazón, que des el primer paso de fe. Un día Aristarco lo hizo, Demas lo hizo. Creyeron en la palabra, creyeron en el mensaje que le fue compartido. Ahora nos corresponde a nosotros tomar la decisión, la determinación. Si tú no tienes a Cristo, te queremos invitar. Si tú tienes dudas de tu salvación, también te queremos invitar. Permítenos orar por ti. Ponte en tus pies y recibe al Señor. Ponte en tus pies y recibe a Cristo en tu vida. Padre, que la enseñanza de tu palabra pueda ser puesta por obra y podamos en el nombre de Jesús dar fruto al 30, al 70, al 100. Gracias a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso a nuestro Dios, iglesia. El predicador que Dios le bendiga. ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy.
en Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista.